Hoy quiero hablar de algo que muchas personas empiezan a sentir cuando termina el verano: la vuelta al trabajo. Soy Aitor, estudié Relaciones Laborales y Recursos Humanos, pero también conozco lo que es vivir la precariedad laboral desde dentro. Por eso el lema del canal es simple: trabaja sin romperte. La idea de hoy es que quizás las vacaciones no son exactamente libertad, son solo un paréntesis, muy necesario, pero un paréntesis que puede darte descanso, aire, playa, familia, viajes, desconexión y algo de vida, no deja de ser un paréntesis, porque cuando ese tiempo se acaba, vuelve la pregunta de siempre: ¿realmente eras libre o solo tenías permiso durante unas semanas? Porque aquí es donde viene la sensación de libertad cuando llegan las vacaciones, y es muy importante cuando llega ese primer día. Te levantas y no tienes que ir a trabajar. No hay que mirar turnos, no hay que aguantar clientes, no hay que fichar, no hay que estar en la oficina, fábrica, tienda de turno. Y claro, se siente como libertad, porque te permite viajar, dormir más, ver seres queridos que normalmente no ves, moverte, decidir un poco qué hacer con tu día a día, y eso es muy importante. Y no voy a caer en el discurso absurdo de que descansar sea algo malo. Descansar siempre es necesario. El cuerpo siempre necesita respirar al igual que la mente. Y una persona que trabaja todo el año tiene ese derecho a desconectar. Pero el problema no viene de lo que son las vacaciones. Viene de cuando esas vacaciones se convierten en el único momento del año en el que tienes esa sensación de control sobre su vida. Y ya no estamos hablando de descanso, estamos hablando de una dependencia. Porque ya aquí hay un matiz. Porque es como que el trabajo decide cuándo trabajas y cuándo no, sin contar un poco con tu criterio. Porque hay una parte de vacaciones que se vende como libertad, pero tiene un truco. Porque muchas veces tú no eliges realmente cuándo llegan a esas vacaciones. Porque paras cuando te toca. Cuando hay un calendario de por medio, la empresa organiza los turnos, alguien que te puede cubrir, cuando baja el ritmo de producción, cuando a tu jefe se le cruza el cable. Y claro, dentro de ese margen que ellos te dan, pues sí que puedes viajar, organizar tus planes, recuperar sensación de vitalidad, pero esa libertad está dentro de un marco que tú no has elegido. Porque no es una libertad que ha nacido desde tu propia autonomía, es una libertad que te administran desde fuera, porque durante unas semanas puedes vivir de otra manera, pero porque ese sistema al que perteneces ya te está ordenando esa forma de que tú puedas ser libre durante ese tiempo. Y eso no significa que las vacaciones sean malas, nunca lo han sido. Significa que quizá deberíamos hacernos una pregunta: ¿por qué tantas personas solo se sienten vivas cuando no están trabajando? Y aquí es cuando viene el golpe de volver. Porque la vuelta al trabajo después de vacaciones es muy dolorosa. No solo porque se acabe la playa, el viaje o el descanso. Duele porque vuelve esa estructura súper rígida, de horario, de uniforme, de pantalla, de ruido de jefe, de volver a la fábrica, a una tienda cerrada, etc. Y aquí aparece la parte peligrosa, que es la de ya queda menos para esas próximas vacaciones, pero tiene un significado mucho más amplio. Si tu vida laboral consiste en sobrevivir de vacaciones en vacaciones, algo no está funcionando bien, porque no estás utilizando las vacaciones para descansar, las estás utilizando para escapar, y descansar no es lo mismo que escapar. Descansas cuando tienes una vida que sientes que puedes sostener, pero escapas cuando tu día a día te rompe y necesitas desaparecer de él durante unas semanas. Y el problema no son las vacaciones, sino esa dependencia que existen para poder sentirte vivo. Porque siempre hay personas que vuelven a su puesto de trabajo tras las vacaciones con energía, y eso siempre es bueno. Pero la mayoría vuelven angustiadas, con ansiedad, tristeza, con sensación de fracaso y con esa sensación de no querer volver a esa vida. Y claro, se sienten las vacaciones pues como un espejo, porque es como que de alguna manera te enseñan cómo es tu vida cuando tienes ese margen que te dan. Cómo vives cada vez que te puedes mover, dormir, ver a tus seres queridos, cuando puedes tomar más decisiones, cuando tu cuerpo no está en alerta. Y ese contraste es brutal, porque durante unos días descubres una versión de ti mismo que funciona mejor, porque te encuentras más tranquilo, te sientes más en paz contigo mismo. Y claro, ¿por qué esa versión de ti solamente aparece en esos periodos vacacionales? Y
hay que ver esto como algo mucho más amplio, porque la libertad no se basa en los días libres y en los periodos de vacaciones. La libertad laboral va más allá de eso. Consiste en tener margen durante todo el año. Ese margen para descansar sin destruirte, margen para poder ver a tus seres queridos, moverte, desplazarte sin depender de calendarios y lugares cerrados de trabajo, poder organizar tu vida progresivamente, poder trabajar desde distintos lugares cada vez que la actividad lo permita y quieras hacerlo. No sentir que tu cuerpo está perteneciendo a una rutina que muchas veces va contra tu voluntad. Y eso no significa que todo el mundo tenga que teletrabajar, que no todos los trabajos se pueden hacer desde cualquier sitio y que las empresas pues no tengan esa organización, por así decirlo, a la carta. Pero sí que implica que deberíamos de dejar de llamar libertad a algo que muchas veces es solamente una pausa regulada por terceros. La libertad real no es solo poder irte una semana a la playa. La libertad real es no necesitar huir de tu vida diaria para sentir que existes y estás realizado contigo mismo. Así que, una conclusión. Vacaciones sí, pero no como vía de escape. Porque esto implica que hay que defender las vacaciones, pero siempre pensar más allá de ellas. Porque una persona no solo necesita descansar en agosto, necesita que su energía esté bien canalizada durante todo el año. Y no se puede estar trabajando de una manera alienante durante 11 meses para sentir que solo puede respirar durante un mes. El verdadero objetivo debería de ser construir esa vida donde el descanso exista, pero no sea una operación de rescate, donde las vacaciones simplemente sean disfrute, no una anestesia, para que te den un descanso real, no esa sensación de supervivencia, de poder volver al trabajo con total naturalidad y no sentir que estás volviendo a esa jaula. Y esto es importante. Saber si tu trabajo te permite vivir durante el año o solo te permite descansar cuando te da ese permiso. Pero hay que aterrizar un poco porque, claro, conseguir ese estilo de vida no es inmediato, pero sí que hay que empezar a mirar un poco. Porque no todo el mundo puede dejar su trabajo repentinamente, no todos teletrabajan, no siempre se puede ir viajando, no siempre existe ese margen económico rápido. Y claro, pues sí que es verdad que temporalmente, pues muchas personas pues tienen que agarrarse a ese tipo de trabajos más precarios con todos esos horarios y sedes tan fijas e incluso muchas veces restrictivas. Pero una cosa es reconocer esa situación, pero también al margen de reconocer esa situación puedes empezar a pensar cosas para que poco a poco vayas amplificando tu espectro de oportunidades para poder aspirar a ese tipo de trabajos que sí te permiten tener ese margen. Porque, claro, tu situación ahora mismo no es la ideal, pero puedo empezar a pensar cuáles son las habilidades que puedo desarrollar para poder aspirar a esos puestos, saber los sectores que ofrecen esa movilidad, detectar cuál es mi problema en mi trabajo precario actual, saber si hay cosas en mi vida que dependo exclusivamente para las vacaciones y ver si las puedo ir ampliando durante el año. Y sobre todo, saber qué puedes construir para no depender eternamente de que otro decida cuándo tienes que irte de vacaciones. Porque esa es la diferencia entre resignarse y empezar a recuperar el poder de decisión poquito a poco. Así que, ahora que termina el verano y muchas personas vuelven a sus puestos de trabajo, hay que cuestionarse lo siguiente. ¿Vuelves descansado o vuelves resignado? No es igual. Volver descansado significa que has parado y puedes seguir. Volver resignado implica que has escapado unos días, pero sabes que regresas a una vida que te está apagando como persona. Y si estás en un trabajo precario, desempleado o intentando construir una salida laboral más sana, puedes agendar una llamada conmigo en el enlace de la descripción. La llamada tiene sentido si quieres ordenar tu situación, mirar tus opciones con frialdad y empezar a construir una estrategia para trabajar sin romperte. No prometo milagros, no prometo esa libertad absoluta y no te voy a mentir, pero sí que puedo ayudarte a detectar si tu trabajo actual te está dejando sin margen y cuáles son esas alternativas que te permiten ser más independiente. Porque las vacaciones son necesarias, pero no deberían de ser ese único momento del año en el que sientes que tienes esa libertad. Así que para finalizar, like y suscríbete.